Un feliz y hermoso viernes. Ya hay un día, pues que sabemos que es un día de preparación, un día en el cual, pues en las últimas horas de este día, pues ya son de Dios, no son nuestras. Y esperando, ¿verdad?, de que si tú no has podido venir en toda esta semana, pues hoy, ya en las horas de Dios, que no son horas tuyas ni mías, podamos estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Quizás hoy no hay lugar donde nos refugiemos, oremos o podamos suplicarle a Dios como antes, por la cuestión de esta pandemia, la provisión de las reuniones. Pero mira, hemos preparado, en realidad preparamos para toda esta semana una carpa muy grande para que podamos estar reunidos y con las distancias y todas las precauciones que tenemos. Por eso es importante de que tú, aún en esta semana, no te lo dije durante la semana, pero que tú puedas traer tu mascarilla, te puedas proteger por sí misma, llevando a cabo las órdenes de gobierno, que son buenas medidas para protegernos de algún contagio. Pero bueno, la realidad, que el propósito es escuchar el mensaje del Señor. Amén. Hoy estamos ya para el resumen de esta lección, esperando en el Señor que pues tú nos sigas acompañando. Y en esta ocasión, pues el pastor Miguel, pues ya conocido, gracias pastor, agradezco de antemano toda esta semana por su lindo apoyo y gracias también porque ojalá y que no sea una de tantas, sino en la próxima invitación me siga acompañando. Amén. Primero Dios, pastor. Es Bueno, un privilegio y también gracias por la invitación, ¿verdad? También considerado para venir aquí a apoyar al ministerio y así juntamente es poder dar la lección de escuela sabática. Y gracias. también, queridos ustedes, queridos televidentes, ha sido un privilegio acompañarlos durante la semana y esperemos también que en casita, ¿verdad?, puedan tomar sus lecciones y acompañarnos. Y no solamente, como decía la lección, pastor, como dice, ¿verdad?, no solamente seamos oidores, sino también que seamos hacedores de su santa palabra. Amén. Bien, pastor, pues si gusta llevarnos en oración para dar fin y poder dar la conclusión de este estudio. Claro que sí, Vamos a también en orar, casa nos acompañan, por favor. vamos a orar. Amante Padre que habitas en los cielos, Rey del universo, Rey de toda creación, Señor, Padre celestial, imploramos tu presencia en este momento, sabiendo que pronto la puesta del sol, Señor, se pondrá y esperamos con ansias, Padre, ese día de reposo para honrar y glorificar su santo nombre. Guíanos, Padre, en dirección divina para que nuestra mente sea purificada, nuestro corazón limpio y así dar palabra, Señor, de vida para la vida eterna. Aquellos que la buscan, la obtendrán, porque tu palabra dice, los que me buscan. Bien, pastor, pues si nos habla un poquito o nos habla mucho del resumen de esta semana. Bueno, sí, vamos a resumir todo lo que hemos visto, ¿verdad? En contexto de lo que la Biblia dice y también el espíritu de profecía. Vamos a ver cómo esta lección nos ha ayudado personalmente. A mí me ha ayudado mucho porque atravesando este tiempo de crisis podemos ver cómo la espiritualidad, cómo la fe puede decaer, pero estos son instrumentos que Dios podemos decir que usa para que nosotros podamos elevar nuestra fe. Y es muy interesante cómo nosotros podemos, como cristianos, no disminuir la fe, sino elevar la fe. Vemos cómo los israelitas en Egipto gemían por una liberación, gemían por un libertador. ¿Y saben qué pasó? Todo ese gemir y gemir y gemir, hubo uno que los libertó con mano poderosa, con un espíritu fuerte y con una voluntad firme. Ahora, vemos nosotros durante todo el trayecto de esta lección, vemos cómo podemos nosotros ver tantos beneficios que la Biblia nos da, que Dios nos da a través de su palabra. Vemos los beneficios que podemos obtener como personas a nivel general. Ahora, si en este momento quizás
esto será nuevo para ti, cómo escudriñar, quizás no puedas dar un estudio bíblico, quizás no puedas compartir, dirás tú, ay, pero yo no puedo compartir la palabra. Querido hermano, querida hermana, querido joven, querido anciano, Dios da su espíritu sin medida. Dios da su sabiduría sin medida. Ahora, si tú deseas en tu corazón de que tú puedes ser un instrumento por Dios para llevar a cabo esta palabra, esta tarea, este mensaje, esta amonestación, solamente en tu corazón inclina tus rodillas o de una forma apropiada, busca al Señor. Búscalo en oración, búscalo en la forma. Dios puede ser hallado en muchas formas, pero búscalo con todo tu corazón, mente, alma, cuerpo y ser. Y verás lo que puedes lograr si lo buscamos con toda nuestra mente, corazón, alma y cuerpo. Ahora, Pastor Víctor, en este resumen vamos a poner tantas cosas claras para ver lo que nos ha enseñado la lección y lo que hemos aprendido. Yo he aprendido mucho. Amén. Yo he aprendido mucho porque creo que para nuestros tiempos, pastor, es necesario ver cómo la palabra de Dios debe ser aplicada, cómo la palabra de Dios puede instruir a la gente y cómo puede cambiar. Fíjese que hay gente que con solamente leer un pedazo de la Biblia y comprenderla, puede cambiar su vida, puede ser transformada. Ahora nosotros tenemos el trabajo, la tarea de llevar a cabo ese mensaje. The Bible Echo, 10 de febrero de 1910 creo, habla acerca de eso y dice que nosotros somos individuos que Dios nos exige una tarea de llevar a cabo de lo que hoy en día podemos lograr hacer. Si nosotros podemos hacer colaboradores, impartidores de la palabra de Dios. Y ese párrafo, hay muchos párrafos de Espíritu de Profecía que podemos ver acerca de todo esto, pero más sin embargo, seamos humildes, no olvidemos esto, seamos humildes, seamos mansos al servicio de Dios, seamos colaboradores al servicio de Dios. Ahora, queridos televidentes, esta lección ha instruido a muchos. No queremos que nos pase por alto esto, ¿verdad? Pero la instrucción que Dios nos ha dado, no solamente, como la palabra dice, no solamente seamos oidores. Si nosotros empezamos de hoy en adelante a ser hacedores de la palabra de Dios, van a ver los beneficios y el resultado de toda esa obediencia que vamos a hacer si obedecemos al mandato divino. Amén, amén. Muy importante que durante esta semana, pastor, nosotros podamos ver los ejemplos bíblicos. En realidad que hoy podemos encontrar tantas historias de tantos personajes que Jesús tuvo un encuentro con ellos, que aún ellos buscaban a Jesús para poder pedir, suplicar para que ayudara en esa necesidad. Amén. Vamos a decir, uno de los fariseos o uno de los líderes de aquel Sanedrín, de aquel tiempo, escuchó mucho de Jesús, veía mucho de Jesús, pero él no podía creer de que este joven, este muchacho, este hombre, que según él venía de un matrimonio que pues había surgido del pecado para él, ¿no? Y que pues para él era algo increíble que con tantos milagros, tantas hazañas, tantas cosas que hacía, Dios pudiera estar con él. Sin embargo, ese perjuicio de Nicodemo, de creer todo eso de Jesús, de lo que la gente decía, llegó el momento en que fue de noche, ¿no? Y tuvo ese encuentro. Nicodemo, un hombre del Sanedrín, quizás hoy en día pueda hacer que alguien sea un pastor de una iglesia súper grande, mega, y que esté escuchando quizás
algunos mensajes del tiempo presente, en el cual hoy en día pues se está hablando que el Señor viene, que hay que cumplir, que hay que hacer, que hay que obedecer, y no quiera, no, porque hay algo que lo apega a la creencia que tenía, al conocimiento que a él se le dio sobre la palabra de Dios. Nicodemo fue uno de los que se arrimó a Jesús y quizás en el momento de esa entrevista no aceptó, no creyó, pero el día que Jesús muere es el primero que pone parte de sus bienes para poder enterrar al Señor. El otro es aquella mujer samaritana, aquella que junto al pozo, donde Jesús tiene un encuentro con ella y para ella empieza como a reprocharle cuando Jesús pide un favor, le reprocha: judíos y samaritanos no nos llevamos y luego tú como varón me estás pidiendo a mí. O sea, esos encuentros, esas transformaciones, esos cambios, cuando menos de estas dos personas. ¿Qué podemos decir de aquella mujer que tenía el flujo? Había gastado todo, ya no tenía más, ya no tenía esperanza, ya para ella esa enfermedad allí iba a quedar. De repente escucha de Jesús, escucha que este hombre hace milagros, que aún hasta su sombra curaba, sanaba. Sin embargo, su fe la llevó a decir: con que toque su manto. Yo sé que tocando su manto me va a sanar. ¿Estás tú en este momento desesperado, angustiado? ¿Estás tú en temores hoy en día? ¿Tienes alguna enfermedad? Confía en Dios. No confíe en los hombres. Confíe en el verdadero Señor, en el dador de la vida, en aquel que aunque mueras, un día te ha de levantar, no para volver a morir, sino para volverte a dar la vida eterna. Amén. ¿Qué hablamos de aquel centurión? Allí donde a través de la muerte de Cristo hubo dos grandes milagros. Milagros con el centurión, un hombre fuerte, un hombre de empuje, de cumplimientos, de obedecer tanto al sacerdocio como a los romanos, leyes, donde él dirigía la obra para llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Pero había otro que estaba siendo sacrificado igual que Cristo, otro que pues quizás en la cárcel no tuvo tiempo de escuchar mucho del Señor, pero que cuando lo tuvo enfrente, quizás allá en la cárcel, escuchó, tenía rumores de este hombre, de los grandes milagros, y en el cual él perdonaba aún los pecados de muchos, perdonaba y sanaba. Pero allí en la cruz, de repente tuvo la oportunidad de encontrarse con ese que él escuchaba, que oía hablar de él. Y ahí suplicó por su perdón. Ahí pidió que cuando él viniera, según lo que había escuchado, cuando él viniera en su nuevo reino, que le permitiera a él estar con él. Jesús no lo abandonó, Jesús no fue de que no lo aceptó, al contrario, le dijo: de cierto te digo, que vas a estar conmigo en el paraíso. Amén. Jesús sabía. Hoy el Señor quiere lo mismo, tocar el corazón de ustedes, tocar el corazón quizás aquel más duro, quiere ablandarlo. Pero Jesús no puede hacer nada si tú no le abres tu corazón, si tú no te pones a disposición de Él. Dios está llamando, está buscando. Dios no quiere que nadie padezca. Dios quiere salvarnos a todos. El Señor desea alcanzar, llevar esta segunda gavilla ante la presencia del Padre. Pero tiene que haber esa disposición del ser humano de aceptar la palabra de Dios y aceptar a Cristo. Amén. Mira lo que dice la sierva del Señor
en el libro Profetas y Reyes, en la página 104. Dice, el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Ese es el amor que el cristiano debe de tener. No ver su propia salvación, sino ver la salvación de aquel que padece, de aquel necesitado, de aquel que está buscando dónde ver, dónde alcanzar, dónde poder descubrir que realmente hay un Espíritu de Dios en aquellas personas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener al hablar claro. Y esta es la verdad. A veces hay que decirle a aquella persona que está en falta, que está en el vicio, en las drogas, en la prostitución, que eso no lo va a llevar a nada bueno. Revolcarse con un hombre, con otro, tomar una botella, tomar otra, eso no lo lleva bien. Quizás es doloroso para ellos. El momento sientan una ofensa, pero cuando hablamos, como Dios nos habló a nosotros a través de su Espíritu, como Dios, Cristo, le hablaba a la gente con palabras de amor, con palabras de convencimiento, de un perdón de Dios. Dice la sierva, cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. O sea, en pocas palabras, darle como esa píldora de sanación, esa cápsula que los lleve a confiar, a realmente a rebustecerse, a sentir que esas palabras de amor son como esa pastilla que ellos necesitan para sentirse aliviados, para sentirse sanados. Pero la sierva del Señor dice que el ministro no se tendrá en cuenta a sí mismo. Hoy en día, en realidad que hay mucho temor. Ni aún los cristianos, ni aún aquellos que hablan de mucha fe, tenemos la seguridad o la confianza de que no se nos vaya a contagiar. O sea, como que de momento se pierde la fe. No hay confianza, pero se habla del amor, se habla de la palabra de Dios, pero no hay esa fe en el ministro, no hay esa confianza. Hoy en día la palabra de Dios parece que el enemigo la quiere callar, quiere taparle la boca a todo ministro de Dios, pero solamente los valientes son los únicos que van a poder llevar y no detenerse a través de estas paredes de pandemias que hoy nos están llegando. Hoy hablamos del COVID, mañana no sé de qué vamos a hablar. Y si hoy habremos de parar la obra por esta pandemia, hermanos, ¿qué va a hacer para la siguiente pandemia? Por eso la importancia, hermanos, de que nuestra fe y nuestra confianza debe estar en Dios, no ver nuestra vida, sino ver la vida y la salvación de las otras almas. Amén. La sierva del Señor también, allí en el libro que lleva por nombre El deseado de todas las gentes, en la página 219, miren lo que nos dice. Jesús variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. O sea, había variedad de mensajes. Y eso es exactamente lo que como ministros debemos de hacer. Hay unos que pues tienen que recibir lo que es el primer amor, el mensaje del amor de Dios. Hay otros que necesitan un mensaje de amonestación, un mensaje que los despierte, que los ponga al tanto. Ya no lechita, sino ahora un pan sólido, una tortilla dura. Sabía hablar en sazón, palabra alcanzado, porque la gracia se derramaba de sus labios, a fin de inculcar a los hombres los tesoros de la verdad, de la manera más atrayente. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de perjuicios y los sorprendía con ilustraciones que conquistaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón. Oh, cuántas cosas nosotros tenemos que aprender, cuántas cosas tenemos que usar de la naturaleza, de los eventos,
de todo esto que está pasando, para poder llevar al entendimiento a los seres humanos. Amén. Aquellos que hoy en día, pues en realidad, saben lo que está viviendo, pero se están preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder? ¿Dónde está Dios de amor? ¿Dónde está ese Dios que se predica? Oh hermanos, a través de estas circunstancias, Dios va a mostrar el verdadero amor, el verdadero juicio, a través de todas estas dificultades y esta vida, porque la maldad tiene que crecer, tiene que irse cada vez más y más elevado, para que muchos podamos descubrir el amor verdadero que Dios ha tenido y tiene por esta humanidad. Amén. Y Dios quiera, mi querido hermano, que esta semana en realidad hayas entendido por qué nosotros tenemos que salir a hablar de la palabra de Dios, hablar de Cristo. No hables de ti, habla de la verdadera doctrina que Cristo tiene. ¿Dónde? En su palabra y no en el hombre, porque la verdadera doctrina no la encontramos en el hombre, sino la encontramos a través de su palabra. Dios te guarde, Dios te bendiga y te espero mañana aquí en la iglesia de Perry. Muchas bendiciones y un feliz sábado. Amén.